Buenas tardes a todos, este es el programa número 482 de la Agencia de Noticias Canilluga. Hoy es 3 de septiembre del 2024. Bueno, tenemos que agradecerle al intendente Macri que ha permitido que el amigo Garrazalde pudiese venir hoy al programa. Así que, señor Macri, muchas gracias. Nosotros le mandamos un pedido especial para que lo dejara venir y bueno, parece que ha cumplido, en fin, por lo menos en algo ha cumplido. Bueno, acabamos de ver este bombardeo que ha recibido hoy Ucrania, que le han destruido todo un edificio que dicen que es un instituto de formación militar, hay 41 muertos, en fin. No sé, como tú hace tiempo que no vienes, ¿quieres hacer alguna reflexión sobre lo que está pasando en la guerra rusa? Yo después, más o menos para que los amigos tengan una idea de aquellas cosas de las cuales vamos a hablar, yo quería vincular esto con un reciente libro que ha sacado este señor Dugin, que para mí es importante porque, claro, es, un poco significa esta asonada del imperialismo ruso en el mundo, ¿no? Que es un imperialismo muy nefasto, muy enemigo, mucho peor, como hemos dicho nosotros, que los Estados Unidos, porque el imperialismo occidental, porque es un imperialismo totalitario. Como lo hemos dicho varias veces, manda a las personas a campos de concentración, a gulags. Así que, bueno, y después hablaremos, por supuesto, de Gaza, y si nos queda un poco de tiempo hablaremos de este desastre argentino. Bueno, adelante, Juan Manuel, te escuchamos un poquito. Bueno, en principio creo que obviamente lo más importante, más allá del seguimiento de las operaciones militares, es el trasfondo espiritual, doctrinario de lo que está pasando. Por eso es tan importante después analizar el tema del libro de Alexander Dugin que acabo de sacar. Bueno, podemos decir que la situación en Ucrania hasta la semana pasada produjo un efecto muy interesante a nivel mundial, lo que fue la invasión de las tropas ucranianas a la región de Kursk, con todas las implicancias de lo que significa Kursk en la historia de la Segunda Guerra Mundial, en lo que implica que es la primera invasión que recibe en el territorio ruso la actual Rusia de Putin, la primera invasión desde la Segunda Guerra Mundial. Exacto. Y bueno, ese golpe de efecto internacional lamentablemente no provocó los efectos que probablemente Zelensky buscaba, que era que Occidente redoblara el apoyo justamente en el ejército ucraniano, que es el que está llevando todo el peso de esta guerra, que en sí es un muro de contención contra el expansionismo neosoviético de Putin. Exactamente. Me permite, usted quería hacer una observación al respecto, porque acá tenemos que lidiar con un montón de agentes rusos. Algunos lo hacen gratuitamente, yo no puedo decir que todos sean rentados por Moscú, pero algunos lo hacen gratis y con buena voluntad, que dicen que es la guerra de la OTAN contra Rusia. Bueno, si Estados Unidos, yo quiero dar este ejemplo, miren, hoy ha habido un bombardeo terrorífico en contra de Ucrania, que le han destruido, bueno, parece ser que le destruyeron un instituto militar y que murieron 41 personas. Bueno, estas cosas pasan en Ucrania, pasan en Israel, por ejemplo. A Israel, Estados Unidos le proporciona un escudo misilístico. En cambio, Ucrania no le proporciona absolutamente nada importante. O sea, Ucrania prácticamente tiene que llevar a cabo la defensa por sí mismo. Si tuviera ese escudo misilístico, muy posiblemente esto no hubiera pasado. Es muy sencillo eso. Esa es la clave del apoyo. Pero obvio, lo que pasa es que sí, no es lo mismo, lo que, como hemos dicho otras veces, lo que está pasando ahora que lo que pasó hace años cuando el señor Bush, el anticipo de Trump, estaba convencido que Putin era un cristiano, que estaba llevando adelante la civilización occidental, y entonces lo dejó actuar libremente y en 5 días liquidó la guerra de Georgia. Fíjense, hay una gran similitud entre lo que pasó antes
con Rusia respecto de los países a los cuales ha invadido y lo que está pasando con Israel. Porque Israel también liquidaba a sus enemigos en 6 días, ¿no? Y bueno, ahora la cosa ha cambiado, evidentemente, en todos los campos ha cambiado. Ahora, en este caso ha cambiado porque Estados Unidos no está prestando, algún tipo de ayuda presta, y lo mismo que Europa a Ucrania, porque se han dado cuenta que evidentemente el señor Putin no es que quiere establecer el cristianismo, quiere establecer el imperialismo ruso, que ha tenido, bueno, distintas facetas, como hemos dicho en otras oportunidades. Antes fue bolchevique y ahora dejó de serlo, pero es nada más que una fachada. Lo principal está bueno, pero sigue nomás con no te quiero interrumpir demasiado. Bueno, ese golpe de efecto internacional que fue la invasión de la región de Kursk no logró los efectos esperados, porque la idea era, por un lado, mostrar que Rusia podía ser derrotada, pero para eso necesitaba ese apoyo de Occidente, por lo menos como para contener el avance. ¿Por qué? Porque Rusia sí estaba avanzando en la región de Lugansk, que es toda la parte que ellos adjudican que es parte de la Federación Rusa, y que hicieron una parodia de elecciones e independencia, que ya sabemos cómo son las elecciones en Rusia, ¿no? Son como la de Maduro. Más o menos. Más o menos. Pero lo cierto es que los avances eran importantes, estaba sufriendo derrotas, no tanto derrotas, sino que el peso del ejército ruso estaba haciendo retroceder al ejército ucraniano. Y hace 48 horas, más o menos, continúan estas ofensivas en esas regiones. Y una ciudad que es clave en el frente actual de Ucrania, que es Pokrovsk, en este momento está cercana a caer, sí. Y eso haría que retroceda toda la línea de defensa de Ucrania. Exacto, pero está en el Donetsk de esta ciudad, sigue estando en esa región, que es la que pretende independizar Rusia. Pero a modo de cierre también, es importante que aquellos que están tirando cohetes, ¿no? Los euroasiáticos, todos los que les gusta este triunfo de Putin ya perdió, esa es la verdad. No, por supuesto, o sea, el hecho de que no haya podido resolver esto en 5 días como hacía antes, sino que estamos ya prácticamente entrando, ya son casi 3 años de guerra, eso es una derrota descomunal, por más que tenga algún éxito parcial, como tú dices, que puede estar avanzando. Claro, exacto. Porque la clave de todo es que Rusia, como idea teófora, como siempre lo hemos hablado, idea teófora ha muerto, porque al atacar Ucrania, que es pueblo eslavo, es historia ortodoxa, es historia del Imperio Ruso, es historia de la Segunda Guerra Mundial, hay tantas cosas que lo hacen parte de toda esa historia que abarca desde la Rusia oriental a la Rusia occidental, todo, se ha perdido. O sea, Ucrania no va a volver, por lo menos en 100, 200 años, no va a volver jamás a acercarse a una idea de una Eurasia o de un mundo eslavo con Rusia. No lo va a hacer por este ataque que hizo un tipo que solamente un descabellado neosoviético puede hacer contra su propio pueblo. Exactamente. No va a volver. Y esto es complicadísimo para Rusia, porque tiene en el medio, en el corazón de lo que eran las estepas, o de lo que era la llanura rusa, tiene ahora un enclave que no es más de ellos. Ahora Estados Unidos, la OTAN o quien sea, Argentina, puede ir a instalar cosas ya ahora en Ucrania, y Rusia no lo va a poder hacer nunca más. ¿Y a qué distancia existe entre Moscú y Kiev? Sí, o sea, es una derrota. Y el otro tema, Rusia siempre evitó que aquellos países a los cuales ellos amedrentaban no formaran parte de la OTAN. Hoy forman parte de la OTAN, gracias a esto. Finlandia, Suecia, la participación de Polonia en todo esto, que se ha levantado en contra del mundo ruso. No, pero la OTAN se ha dado cuenta ahora de que evidentemente, porque la OTAN se creó como una barrera de contención de la Unión Soviética, y ahora se han dado cuenta que esta Rusia, Federación Rusa, es la continuidad de la Unión Soviética, ¿no? Eso es indudable. O sea, este ataque de Putin a Ucrania le dio vida y significado a la OTAN. Exactamente. Sí, desde ya. Y nosotros insistimos que queremos que pierda Rusia.
No, para nosotros nos interesa que se disuelva la Federación Rusa. Nosotros queremos eso, que lo mismo que queremos para los Estados Unidos, que se disuelvan los 50 estados, creo que son 50, ¿no? En varias pequeñas republiquetas. Bueno, lo deseamos también con respecto a Rusia, porque son los dos tentáculos del mal. La modernidad actúa a través de estos dos tentáculos, como decía el maestro Ébola, ¿no? Así que lo que nosotros deseamos es que pierdan los dos, pero como sabemos que no pueden perder al mismo tiempo, deseamos que pierda el más peligroso, el que representa el enemigo principal, que casualmente, acá yo creo que podemos entrar, ¿no? Si te parece, al tema del señor Dugin. No, lo último que faltaría decir con respecto a Rusia es que hoy el señor Putin ha viajado a Mongolia, ¿no? Y Mongolia es un país que reconoce la autoridad del Tribunal de la Haya, que ha dictado una condena de prisión hace 18 meses en contra del señor Putin por delitos de lesa humanidad. Así que cualquier país que reconoce ese tribunal está obligado a detenerlo, señor Putin, pero no ha sucedido absolutamente nada debido a que evidentemente lo político prima por encima de lo judicial, ¿no? Hoy en día es así la cosa. Mongolia depende demasiado tanto de China como de Rusia, está en el medio ahí, que es como un colchón, por eso no va a hacer nada, y seguramente el señor Putin antes de viajar le haber preguntado si había algún peligro para su integridad. Bueno, un amigo nuestro nos ha hecho llegar, pasando ahora que se vincula con Rusia, ¿no? Un libro muy reciente de este autor del cual hemos hablado mucho, porque es el ideólogo del neocomunismo, del neobolchevismo, que él mismo reconoce, ¿no? En sus escritos él dice que, bueno, si bien en su momento fue un autor crítico respecto de la Unión Soviética, cuando cae la Unión Soviética cambia su perspectiva y trata de rescatar ciertos aspectos que él considera positivos del antiguo comunismo, respecto del cual llegó a descubrir incluso aspectos esotéricos, ¿no? que yo creo que debe ser la única persona que ha descubierto esos aspectos. El señor Dugin ha escrito un libro sobre Julius Evola, ¿no? Que mostramos acá la tapa, muy largo, de 400 páginas. Él tiene la costumbre de escribir largos textos, ¿no? Y bueno, yo pienso que muchos de estos textos y muchos capítulos que engrosan el libro no son autoría de él exclusivamente, sino que de personas que colaboran con él. Hace poco un autor argentino que lo trajo a Dugin acá al país, en esa famosa reunión de la CGT, refiriéndose al texto que Dugin publicó con respecto al peronismo, manifestó que ese texto se lo escribieron, no lo escribió Dugin. Bueno, en este caso, más allá de que él haya sido o no el autor de la obra, yo creo que acá hay una continuidad histórica con respecto a lo que Rusia hace, lo que Rusia ha hecho desde el punto de vista de su imperialismo, que no es solamente un imperialismo político, que esto es lo principal, sino que es ideológico. Un imperialismo ideológico por el cual trata de capturar las conciencias de las personas en distintos lugares del planeta a fin de conseguir adhesiones, que es lo que hizo Lenin con respecto a Carlos Marx en su momento. Él lo modificó a Marx, Lenin. Yo recuerdo perfectamente, ¿no? Los que hemos estudiado un poco el marxismo, las severas críticas que Lenin y los severos debates que Lenin tenía que tener con los marxistas de la Segunda Internacional Socialista, que decían que él había deformado el legado de Carlos Marx, que Marx nunca sostuvo una dictadura del proletariado totalitaria tal como la sostenía la Unión Soviética. Kautsky. Kautsky, por ejemplo, Kautsky, Bernstein, o sea, todas las escuelas, las que compusieron la Segunda Internacional, se sublevaron en contra del uso espurio que Rusia hizo del legado de Carlos Marx, que no era un pensador que sostuviera una tiranía, una dictadura como la que sostuvo después Lenin, ¿no? O sea, el socialismo para él era producto casi como una evolución. Marx nunca hubiera concebido una revolución socialista en un país feudal todavía como la Unión Soviética.
Para él el socialismo era el producto de una evolución histórica que iba a pasar, la sociedad pasaba por distintas etapas hasta llegar a, a la, a la última etapa, que era el comunismo propiamente, que es la sociedad sin clases. Pero antes de eso, o sea, él era, digamos así, como una especie de científico de la historia, porque él decía que la historia se iba a dar por determinadas etapas sucesivas. Y el caso de Lenin, no, el caso de Lenin y Trotsky era un salteo de etapas absoluto y un manejo total de la ideología. Por eso se llamaba marxismo-leninismo, porque lo había modificado, no era marxismo propiamente. Bueno, acaso no sé si esto habría que llamarlo ébola-duginismo, ¿no? Esta obra que he escrito, porque yo diría, yo me considero una persona que entiende algo de ébola, porque lo ha traducido, lo ha leído, ha dado conferencias sobre el tema, y he leído ese libro. Bueno, yo tengo que decir que pasa exactamente igual de lo que hacía Lenin con Carlos Marx, porque lo primero y principal que hay que decir aquí es que él soslaya las cosas principales de Julius Evola. O sea, las doctrinas principales de Julius Evola desaparecen totalmente en esta obra, no existen. Por ejemplo, la doctrina de la preexistencia no está, ni siquiera citada una vez, que es la doctrina principal de la obra de Evola, no está para nada. Modifica totalmente la idea de que cuando se refiere a la teoría del individuo absoluto, prácticamente el individualismo de Evola lo confunde con el liberalismo, ¿no? Cosa que es disparatada totalmente, porque si hay alguien más contrario al liberalismo y al individualismo liberal, es Julius Evola, porque considera que justamente la libertad que sostiene el liberalismo, ¿no?, es contraria al concepto de libertad, porque una libertad que significa límites, el liberalismo sostiene mi libertad termina donde empieza la del otro. Bueno, eso no es libertad para Evola, la libertad es absoluta, es infinita. Donde hay un límite, donde hay un condicionamiento, no existe la libertad. Eso es lo principal de la teoría del individuo absoluto. Bueno, desde ya las cosas que no dice son interminables. No interpreta lo esencial de Cabalgar el Tigre. En Cabalgar el Tigre es una obra en la cual el autor dice, y esa es la tesis principal, que la modernidad, los efectos de la modernidad, tienen que ser usados de una manera catártica, de la misma manera que el veneno es convertido en remedio para destruir la modernidad. Cabalgar el tigre es usar la fuerza de la modernidad para destruirla. Eso no lo dice para nada, se ponen disquisiciones totalmente abstractas, pero aparte hay cosas que yo pienso que entran ya en el terreno del agravio, la agresividad. Yo claro que este libro por suerte no fue traducido al castellano, me faltó decir esto, está en italiano, yo lo leí en italiano, supongo, bueno, se habrá escrito en ruso primero, pero hay una falta de respeto hacia la figura de Evola, que yo quiero resaltar aquí, porque no se me puede escapar esto. Yo considero que Evola fue una secta principalmente, él quiso entrar incluso a la Cartuja, ¿no? Fue una persona prácticamente desapegada en su vida privada de la modernidad. Puede haber tenido a lo mejor una época juvenil en donde incurrió en la droga o tuvo a lo mejor ciertos excesos, pero en su etapa adulta y de madura fue una secta. En cambio, él llega a decir, ¿no?, y sin ningún tipo de prueba, mire, lo digo, me da casi vergüenza decirlo, ¿no?, pero está en su libro. Él llega a decir que Evola tenía relaciones sexuales estando en silla de ruedas con una hippie. ¿Cómo se puede faltar el respeto así a un autor que ha sido una secta totalmente? Además de que físicamente sería prácticamente imposible hacer eso en silla de ruedas, ¿no? Alguien que tenga la mente puesta en la sexualidad. Bueno, desde ya yo quiero aquí repudiar, no quiero dejar pasar este detalle, de que la Fundación Evola le haya dado cabida a este autor con notas explicativas. Incluso el autor que acaba de sacar esta impresionante biografía de Evola de 700 páginas, pone un postscriptum del libro diciendo que Dugin es el filósofo más grande de este siglo, pero el tipo está loco directamente, hay que decirlo así abiertamente. Yo creo que hay una finalidad económica por parte de la Fundación Evola, ¿no?, porque evidentemente, bueno, el imperialismo ruso mueve mucha gente, o sea, hay mucho dinero de por medio, hay
influencia. Y bueno, como ellos se entusiasmaron en su momento, cuando el señor Bannon en los Estados Unidos habló de ébola, ellos lo que quieren es que ébola salga del anonimato, ¿no? Salga del gueto, como me decía. Yo cuando estuve allá me acuerdo haber hablado con el presidente de la Fundación Ébola, que a mí siempre me llamaba, me resultaba chocante que yo hablaba con el presidente de la Fundación de Ébola y él me insistía en el tema de los derechos de autor de Ébola. Esto parecía una empresa económica más que una institución encargada de difundir la obra del autor, ¿no? Eso me pareció una cosa vergonzosa. Después, cuando se dieron cuenta que la que nosotros hacíamos eran pequeñas ediciones, que evidentemente ellos decían sí, porque ustedes editan para una comunidad hispanoamericana que moviliza millones de personas, así que suponían que si uno traducía la obra de Ébola lo leían millones de personas. Bien sabemos que el mundo moderno, especialmente a no ser que Ébola se ha convertido en una especie de, no sé, en uno de estos berrinches que tenemos actualmente, de estos Tinelli o algo parecido, bueno, desde ya que van a ser minorías muy selectas las que lo van a leer. Bueno, cuando se convencieron de eso, desde ya que no me insistieron más con el pago de los derechos de autor, pero sí se notaba que había una intención económica ahí de por medio, ¿no? Evidentemente yo supongo que acá el hecho de que Rusia, de una persona que tiene, digamos así, que es conceptuada como el filósofo de Putin, ¿no? El ideólogo de Putin, bueno, imagínense que son muchos ejemplares de libros, ¿no?, que se venden. Debo pensar eso. Bueno, no sé, a lo mejor me equivoco, ¿no?, pero esa es la impresión que me ha dado, porque si no se explica el énfasis que se ha dado a este autor, ¿no? Bueno, no sé, yo creo que hemos dicho bastante, no sé si quieres agregar algo al respecto. No, solamente hacer notar, ¿no?, que Dugin ha sido elevado por mucha gente como uno de los grandes pensadores ebolianos, post-ebolianos del siglo XX, siglo XXI, ¿no? Hay un tal Sedgwick que escribió, sí. Bueno, que lo citan en todos lados, por lo visto es uno de los pocos de habla inglesa que se ha dedicado a estudiar o a leer. Sí. No, en general el mundo tradicionalista, pues nos menciona a nosotros, menciona a Francisco García Bazán, o sea, se tomó su trabajo, ¿no? Pero obviamente se le escapan muchas cosas. Pero cayó en este tema de que un tal Bannon, un tal Dugin son como en estos momentos lo que marcan lo que es el pensamiento eboliano en el siglo XXI. Y creo que uno tiene que ser sincero con todo lo que es el estudio de la obra eboliana, porque estas personas, como bien decía el profesor, justamente lo que hacen es llevar agua para su molino. Entonces, lo que era marxismo se convierte en leninismo. Estamos hablando de un duguinismo. El duguinismo, exactamente, es una utilización espuria. Exactamente, pero me faltó decir algo importante también, ¿no? Porque, claro, él insiste constantemente con este concepto. Dice, Ébola es un tradicionalista sin tradición. ¿Qué quiere decir eso? Que él no avala ninguna tradición histórica, quiere decir eso. Claro, el tradicionalismo de Ébola, la tradición con mayúscula, quiere decir una forma de ser y de pensar que está por encima de la historia, transhistórica. Ahora, él dice que claro, sostener eso significaría convertirse en un ser, digamos así, inoperante. ¿Y cuál es la tradición que él rescata? La tradición rusa, eso es lo que él quiere decir, o sea, Rusia, o sea que hay que avalar a Rusia porque si nosotros avalamos Rusia, ¿no? Si avalamos a Rusia se realizan los ideales eso de la tradición de los cuales hablaba él, claro. Mentira totalmente. Bueno. Pero es un dislate absoluto porque es subordinar una doctrina a un espacio geopolítico. Por eso insisten tanto en la geopolítica, la civilización del mar y la civilización de la tierra. Disparates totales no tienen nada que ver con el pensamiento eboliano. El pensamiento eboliano está por encima de estas expresiones históricas y políticas, porque no se casa absolutamente con ninguna. El hombre de la tradición está por encima de las naciones. Ese fue el error de René Guénon.
que produjo en sí una crisis en muchos seguidores del tradicionalismo, que todos dijeron, el final está en el Islam, y muchísimos tradicionalistas fueron al Islam, muchos entraron y rebotaron. Y ahora nos dejó a nosotros un tesoro espiritual del cual nosotros, en estos tiempos en ruina, podemos decidir. Pero lo importante, creo que es que en este mundo en crisis, en este Kali Yuga, realmente estar buscando y asegurando que esta tradición religiosa va a salvar al mundo es un error garrafal. Aparte que no es ninguna tradición religiosa, o sea, es una tradición política principalmente. Claro. Exactamente. Bueno, creo que le hemos dedicado demasiado espacio. Dos cositas con respecto a la guerra de Gaza, ¿no? Que está llegando ya, prácticamente se está por cumplir un año. Pasa lo mismo como decíamos antes que con Rusia. Rusia resolvía sus guerras en 5 días. Bueno, Israel lo resolvía en 6 días, un día más, ¿no? Pero ya lleva casi un año luchando contra una pequeña organización. La guerra de 6 días fue contra 3 estados: Jordania, Siria y Egipto. Bueno, esto es contra una pequeña organización a la cual no logra derrotar. Esto es lo principal. El general Brik, que es un general del ejército israelí, tremendamente crítico hacia la conducción militar llevada adelante por el señor Netanyahu, que, como hemos dicho, utiliza la guerra como una coartada a fin de poder escaparse de ir a la cárcel, porque él en su país está condenado por corrupto. Entonces, mientras haya guerra, sigue en el poder. Él sabe que si abandona el poder, va preso. Es lo que pasa con muchos políticos. El general Brik acaba de decir que Israel está perdiendo la guerra en Gaza. No ha destruido ni siquiera la mitad, ni siquiera dice, ni siquiera el 10% de los túneles en donde se encuentra Hamas. Los rehenes en su mayoría siguen estando en poder de Hamas. Murieron 6 rehenes el otro día, y ellos dicen que los mataron los de Hamas antes de entregarlos. No sabemos eso, porque también puede ser que murieron en el intercambio de disparos. Pero 6 rehenes sobre una cantidad de casi 200 no es nada. Así que, bueno, yo pienso que... Y esto está llevando también, es interesante la situación, porque está llevando a la circunstancia de que los países occidentales que apoyan a Israel están en este momento echándose atrás. Inglaterra hoy ha suspendido parte de los envíos de armas a Israel, porque Israel, es lógico, como Ucrania, pero mucho más alimentado que Ucrania, recibe armas de Occidente. En contra de, si Israel no estuviera armado como está por Occidente, ya habría desaparecido del mapa, ya no existiría más el Estado de Israel. El Estado de Israel existe porque es alimentado por Occidente. El día que Occidente deje de darle armas, olvidémonos del Estado de Israel. Bueno, está pasando de alguna manera eso, que están en estos momentos disminuyendo la cantidad de armas. Así que esa es la situación que hay. Yo creo que dentro de todo están soplando vientos favorables, ¿no? A pesar de toda la propaganda del contra. Bueno, nos quedarían ya unos minutos para hablar un poquito de este desastre que es la República Argentina. Realmente son tantos los desastres que uno no sabe por dónde empezar, como diría. Pero como tú eres una persona que está en el ámbito educativo, a lo mejor tienes algo que decirnos al respecto de cómo está la educación hoy en día en la República Argentina, ¿no? ¿Quieres comentarnos algo de eso? Bueno, tratamos muy sintéticamente la situación actual en nuestro país. Creo que en sí debe ser igual en otros lugares de Latinoamérica. Hay una gran caída de lo que es el aprendizaje en las escuelas. Los chicos llegan a terminar el secundario sin conocer las reglas ortográficas básicas, sin conocer las matemáticas prácticamente, son aprobados, para evitar problemas, pasan. Hay mucha violencia dentro del sistema escolar. Sí, yo que fui docente no quiero pensar lo que sería dar clase actualmente, ¿no? Debe ser algo ya espeluznante. Sí, ¿no? Hay gente que insulta al docente, gente que tira su carpeta al piso y dice... No, y aparte ahora con los celulares y todo eso. Mire, yo hace 30 años que dejé la enseñanza, hace mucho tiempo, ¿no? Porque me retiré joven. Y
si yo tuviera que volver ahora, no sé, sería imposible prácticamente. Ciudad de Buenos Aires Sí. hará hace una semana que recién ha dicho que va a prohibir los celulares. O sea, Sí, están permitidos. O sea, uno dice, muchos padres están a veces alejados un poco de la situación de lo que pasa en las escuelas. O sea, los celulares estaban permitidos. O sea, uno podía tener un celular en el aula y encenderlo y jugar y hacer cualquier cosa y nadie decía nada. Recién ahora están entendiendo que eso es una terrible error del sistema educativo. pero obviamente, porque no pueden concentrarse, están con la mente puesta en ese aparatejo. Los líos que han tenido cuando algún profesor bien puesto Les exige- llega y le entreguen todos los celulares. En mi Exacto. clase nadie tiene celular. Lo Exacto. ponen en un banco, todos los Exacto. celulares y da la Exacto. clase. Así tiene que ser. Y, bueno, pues ahí que la gran crisis pedagógica del sistema educativo, por lo menos en la Argentina, los otros podrán opinar, es la crisis de la idea de autoridad. Ujú. La crisis de la idea de autoridad, que es una idea que es metafísica, que es una idea que es tradicional, que no es algo que venga del más fuerte, ¿no? Porque muchos dicen la autoridad viene del que es más fuerte, porque yo tengo armas, entonces lo impongo. No, es una idea espiritual la autoridad. Exactamente. Es que emana de un docente que tiene el conocimiento y lo enseña a quienes están Sí, esperando y por recibirlo. lamenta- Eso ya no existe más. No, pero tampoco existía en la época que yo estaba, porque se había impuesto, eso viene incluso de la época del gobierno militar, la democracia en la escuela. Cuando yo siempre he dicho que la escuela no tiene que ser nunca democrática, Nunca. porque si es democracia quiere decir igualdad, y no son iguales los alumnos y el profesor, son dos entidades distintas. O sea, uno tiene la sabiduría y el otro es aquel que tiene que adquirirla. Pero es una cosa elemental, en cambio no, la idea es la autoeducación y el docente es el que tiene que suscitar una especie de Facilitador. facilitador, exactamente, La palabra. usate la palabra. Y lo último, ¿y este Milei ha cambiado en algo la situación o es exactamente igual o peor todavía? No, obviamente que esto sigue en caída libre, ¿no? Exacto, o sea que no ha significado absolutamente nada. Y vamos al camino de que este gobierno que el cual vivimos sea prácticamente un lupanar, prácticamente, este gobierno que vamos a tener. Porque las denuncias que están surgiendo en torno al presidente, a todo su grupo de colaboradores, Sí, la exacto. crisis que hay en los distintos grupos, lo peor de todo es que la oposición no sabe y no quiere tampoco reemplazarlo, porque es una brasa ardiente este gobierno y Sí, la sí, crisis. sí, sí. Entonces todos están a la expectativa. O sea, la clase política prefiere que la Argentina sea arrasada, entre en caos para recién tomar decisiones. Sí. O sea, a ese nivel ha caído la clase política argentina. Sí, yo creo que yo tengo mis pronósticos respecto, que lo indiqué la vez pasada. Yo creo que esto no va a durar mucho, ¿no? Esa es mi impresión que tengo, ¿no? Porque evidentemente no se puede gobernar en contra de todo el mundo, porque de hecho tiene... o sea, él habla de vetar, o sea, ya ha vetado la ley del aumento jubilatorio. Yo no sé en qué va a terminar esto, porque y aparte que su partido se está desintegrando, cada vez hay más tipos que se van, crisis interna, lo que son esas peleas entre aparte se ha llenado de estas mujeres así desaforadas, parlanchinas, o sea, sin ningún tipo de medida ni nada, que se ponen ahí a insultarse. Es un conventillo realmente esto, así que yo creo que sí, estos son los tiempos terminales, no me cabe ninguna duda, ¿no? Y la educación desde ya, si estos son los dirigentes, ¿qué podemos esperar, de la escuela? Bueno, en fin, creo que hemos dicho lo esencial, ¿no? Si no me equivoco. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.